Conferencia inédita de todas las mujeres del gabinete fijan la postura federal frente a la violencia contra la mujer. Revisaremos sus palabras. Los feminicidios y sus aberraciones procesales. Una investigación de la periodista Valeria Durán para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Fundamental este perfil. Espionaje en el Senado. Los panistas acusan a morenistas. Los priistas levantan la voz y dicen, no se puede permitir esto. ¿Qué sucede? Hablaremos de eso. Miles de estudiantes en Puebla rechazan la violencia en el Estado, piden seguridad y en tanto se paralizan las autoridades. Por supuesto, hoy es jueves, es día de Autos and Toys. Sandovalski estará en el estudio. Hola, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura, ya lo sabe, información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política y entrevistas, eso sí, para entender un poco más esta realidad nacional. Después de la crisis de comunicación presidencial, hoy en una conferencia inédita, todas las secretarias de Estado fijan una posición, la posición del gobierno federal frente a la crisis de violencia de género en este país. Dicen que las mujeres no están enojadas con el gobierno, lo dice por lo menos Olga Sánchez Cordero, que apoyan el 8M, el 9M también, aunque cada una da señales distintas. Algunas van a ir a trabajar, otras no entienden la protesta. Algunos dicen que llega tarde esta reunión y este posicionamiento. Otras voces, como la de Katia Artigues, dice que quisieron comunicar que hay una revolución feminista encabezada por López Obrador, pero que nadie más le entiende. Son voces, es una conferencia inédita, es un posicionamiento y esto fue lo que dijeron. Quiero, antes que nada, decirles que hay una pregunta que siempre está flotando en el aire. Y esta pregunta se refiere a la posición de nuestro presidente de la República en relación a si es un hombre que entiende el feminismo y que además apoya a las mujeres. Para muestra, basta un botón. Aquí está un gabinete paritario por primera vez en la historia de nuestro país. Aquí estamos todas juntas. Tienen razón las mujeres cuando gritan su furia para que escuchemos bien y con claridad que se nos ha acabado el tiempo. Y no se vale que digamos que llegamos hace poco más de un año. Tenemos que mostrar que somos el cambio, que no es lo mismo, que no gobierna la indiferencia ni la omisión y mucho menos la intolerancia. Y es un orgullo ser parte de un gobierno paritario, de un gobierno democrático y de un gobierno de acción feminista liderado por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradezco a la doctora Olga Sánchez Cordero, la primera mujer secretaria de Gobernación en la historia de este país. Muchas gracias. A la compañera Nadine y a las compañeras. Quisiera demostrarles con hechos que este gobierno es equitativo. Agradezco acá a la subsecretaria Ariadna. En Bienestar tenemos 2 subsecretarías. En esas 2 subsecretarías, una compañera es mujer. Tenemos 4 institutos. De esos 4 institutos, 2 compañeras son directoras. ¿Cuándo estaremos satisfechos? Cuando no exista una sola mujer, una sola trabajadora del hogar que no tenga acceso a seguridad social. Bueno, ¿es suficiente la cuota? ¿Es suficiente la presencia de mujeres en el gabinete? Sí, es un paso, sin duda, es otra comunicación. Pero, insistimos, ¿cuál es el posicionamiento de las políticas públicas de un gobierno ante un problema y ante una ola que seguramente veremos en las calles el próximo domingo, que nadie la detiene?
En unos minutos hablaremos justamente con la responsable del CONAVIM, con Candelaria Ochoa, justamente para que nos diga cuál fue la impresión de esta reunión. En unos minutos estará con nosotros. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que cualquier funcionario de su gobierno será libre de no acudir a sus labores el próximo lunes 9 de marzo por el paro nacional de mujeres y dijo que no habrá sanciones. En torno a la marcha que se espera el domingo 8 por el Día Internacional de la Mujer, el mandatario dijo que habrá grupos de choque, pero que no caerán en provocaciones. A ver, parte de lo que dijo hoy por la mañana. La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones, ¿no? Todas las corrientes del pensamiento, libre manifestación de ideas, garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir, procurando que no haya violencia. Eso es lo único. Y es una recomendación muy respetuosa. Bueno, pues ahí está. En tanto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que las enfermeras y médicas de su dependencia sí laborarán el próximo 9 de marzo, pues dice, detener la atención médica significa afectar a miles de mujeres más. Tras firmar un convenio de adhesión con las organizaciones de las Naciones Unidas, Zoe Robledo detalló que el instituto es solidario con la protesta, sin embargo existe un enorme compromiso con las trabajadoras con la atención en salud, emergencias, partos, diagnósticos, cirugías y guarderías. Ese es el hecho, ¿eh? Ojalá se haga la reflexión, ojalá se apunte directamente lo necesarias que son las mujeres. Insistimos, ojalá lo subrayen de manera mucho más precisa como una voz desde el gobierno federal. En tanto, la diputada federal por el PES, Olga Sosa, informó que luego de denunciar ante el Pleno que en San Lázaro había 11 denuncias por acoso sexual, les llegaron al menos 3 denuncias más de acoso en el área médica del lugar. Horas más tarde, la diputada informó que uno de los señalados fue despedido este jueves. Empiezan, por supuesto, a salir los datos. Mientras tanto, en el municipio de Nazareno, en Oaxaca, un grupo de jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres pararon clases e increparon a un maestro a quien obligaron a renunciar tras ser señalado de acosador sexual. Las alumnas, con gritos y pancartas, obligaron al implicado a salir de un aula donde impartía clases de computación informática. Las alumnas argumentaron además que las autoridades escolares han recibido muchas denuncias, pero que no han actuado al respecto. Así lo increparon y así lo retiraron del plantel. ¡Tienes que respetarlas! Si vienes, hijas, que es lo peor. ¿Por qué no sales? ¿Tanto miedo nos tienes ahora que nos unimos? ¿Y por qué comentamos estos casos que podrían parecer muy locales? Porque creemos que es justo aquí. Nos llama mucho la atención lo que había sucedido la semana pasada en el Estado de México, ¿se acuerda? Estudiantes de secundaria organizadas, levantando la voz y diciendo, el director de nuestra institución nos dijo que nosotros éramos responsables del acoso, que porque provocábamos y no vamos a callarnos y tiene que salir. El Estado de México, desde la Secretaría de Educación Pública, removió al director de esa institución. Ponemos estos casos porque es eso, es lo que se está levantando. Ahí es cuando se ve realmente que hay una ola de indignación, que hay una ola de una violencia de género y de un acoso que ya no se va a permitir nunca más. Y por eso es que retomamos estos casos que podrían ser muy pequeños, ¿eh? Y usted se pregunta, bueno, ¿y por qué está en un noticiero nacional este caso tan pequeño, tan específico? Porque creo que ahí es donde la justicia cotidiana tendría que llegar. Esta justicia que, por lo menos ellas dicen, nosotros lo denunciamos frente a las autoridades y no nos habían escuchado caso. Ya no va a pasar. Mediante la estrategia SOS, servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México prevén acudir
a 1.815 colonias para detectar casa por casa a mujeres y niñas violentadas. Se trata del segundo anuncio de acciones emergentes que realiza la administración actual capitalina ante protestas por el incremento de la violencia. El primero se realizó en 2019. La estrategia tendrá una duración entre 5 y 7 semanas y el objetivo es prevenir que mujeres de cualquier edad se conviertan en víctimas de feminicidio. En tanto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que para su administración es una prioridad prevenir y eliminar la violencia de género. Ojalá, porque es un foco rojo el Estado de México. El mandatario mexicano se refirió que muchos casos de este tipo de violencia se presentan en algún entorno cercano a la mujer, por lo que es fundamental hacer conciencia en el respeto a las mujeres y facilitar los caminos para denunciar. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del Estado. Se han llevado a cabo muchas acciones de prevención que debemos de fortalecer para prevenir la violencia contra las mujeres. Un fenómeno lamentable que debemos de atacar desde raíz. Pues sí, de verdad, y lo han señalado distintas organizaciones, puntualmente el hecho de cómo fallan en todos los aspectos, en el gobierno del Estado de México, no en este gobierno, desde hace ya varios sexenios. Se han convertido en un estado en donde es peligroso ser niña y mujer. Pues bueno, si tienen el diagnóstico, ojalá se haga algo. Hoy la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó una nueva investigación respecto a los feminicidios. Nos gustó mucho el perfil, porque estudió cómo de 2012 a 2018 se registraron 3.056 feminicidios. Sin embargo, 1.732 sospechosos detenidos fueron detenidos y se consignaron a penas y se consiguió condenar a 739, 105 quedaron absueltos. De lo que habla la investigación son justamente las aberraciones procesales. Y nos parece que hemos hablado del diagnóstico, de la prevención, incluso de salidas de distintas organizaciones, pero específicamente de cómo se trata el feminicidio ya en los hechos, ya en el expediente, era justamente un vacío que teníamos de información y hoy Valeria Durán lo publica, esta investigadora de Mexicanos contra la Corrupción. Nos parece fundamental que esté esta noche. Valeria Durán, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Valeria. Platícanos un poco de lo que se publicó hoy justamente en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Como bien mencionas, esta investigación justo cierra en parte un ciclo de información que hacía falta al hablar de feminicidios. Esta investigación al principio menciona, son 3 puntos clave. Uno, el limbo que existe todavía en el subregistro. Después, como bien mencionas, las cifras, cuántos logran ser condenados del gran total de feminicidios que existen en el país, cuántos son absueltos y qué pasa en el proceso de investigación. Para hacer un resumen detallado de esta investigación, que es muy larga, como bien mencionabas, hay un registro de 2012 a 2018 de 3.056 feminicidios. De esos, efectivamente, se lograron detener en algún proceso de la investigación a 1.732 sospechosos aproximadamente, pero al final solo se lograron condenar a 739 feminicidas y 105 más fueron declarados absueltos. ¿Por qué es importante este dato y por qué resaltar que solamente 739 feminicidas han sido sentenciados por el delito de feminicidio? Bueno, porque no solamente que... A nivel nacional. A nivel nacional, exactamente. En 7 años, o sea... No, es increíble, es increíble. Realmente, si ves la cifra, no es nada en comparación. Tomando en cuenta que del análisis que hicimos de todos estos años y de las peticiones que hicimos vía acceso a la información, fueron creo que más de 600 peticiones para tener toda la información que tenemos en el registro que estamos publicando hoy en Mexicanos contra la Corrupción. Encontramos que además se han asesinado de manera extremadamente violenta a más de 12,000 mujeres. De esos, al menos 2.600 cumplían con las características aplicables para ser tipificados como feminicidios y también fueron ignorados por las autoridades. ¿Cómo murieron estas mujeres que fueron ignoradas y que sus perfiles cumplían las características que indican el Código Penal Federal y el Código Penal Estatal de diferentes partes de la República Mexicana? Bueno, son mujeres que fueron asesinadas a golpes, que presentaban rastros de mutilación, rastros de violencia sexual y pese a que estos indicativos son piezas clave, insisto, fueron ignorados. Entonces, cuando estamos teniendo un universo de más de 15,000 mujeres asesinadas de manera extremadamente violenta y hablamos que en ese mismo periodo de tiempo, en comparación, solo se ha logrado condenar a 739 feminicidas, pues por fin entendemos cuál es la cifra de impunidad. Siempre se había hablado de que si era del 90, del 99%, cómo estábamos realmente, pues a este ya llegamos al número. Son 739 los únicos
que han sido sentenciados en los últimos 7 años por este delito. Ahora, de ahí se desprende el siguiente dato que efectivamente es muy revelador. ¿Qué pasa con las sentencias absolutorias? ¿Qué encontramos? Oficialmente, por las peticiones de acceso a la información, nos dijeron que tenían 105 sentencias absolutorias en todo el país. Nosotros peleamos por conseguir las versiones públicas de estas sentencias absolutorias, pero no todos los estados fueron transparentes, solamente conseguimos 18. Analizamos... Solo consiguieron 18. Exactamente. De hecho, ahorita hay una pelea muy importante por lograr que todas las sentencias que se supone tienen interés público debieran ser públicas para que todos los ciudadanos podamos acceder a ellos. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo no todos los estados están siendo transparentes, cómo de los 105, del universo de 105 sentencias absolutorias, solamente logramos poder analizar 18 porque los demás no quisieron dar la información. Entonces, ¿qué encontramos en esas 18? Justo las aberraciones por las cuales pierden los casos las autoridades mexicanas. Vamos a leer el primer párrafo de esta investigación y con eso nos vamos a ir a corte. Pero dice, el auto en el que una mujer fue asesinada por su pareja pasó 3 años en un corralón de la Fiscalía Mexiquense sin que se tomaran huellas, muestras de sangre o de ADN. Los videos de las cámaras de seguridad del motel donde otra mujer fue violada y asesinada pasaron por varias manos antes de llegar a la policía y por ello fueron invalidadas como prueba. Un feminicida, confeso, fue retenido demasiadas horas por la policía, por lo que el juez anuló la confesión en la que ese hombre reconocía el asesinato de una mujer. Estas son las aberraciones procesales. Vamos a ir a una pausa, pero seguimos hablando con Valeria Durán, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, justamente de esto, de estos procesos. Regresamos. Regresamos a La Nota Dura. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña Valeria Durán, periodista, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y hablamos justamente de estas aberraciones procesales, de lo que te encontraste en esta investigación, que vaya que estuviste dedicándole meses, años, de verdad, a esta investigación que se publica el día de hoy justamente sobre esta radiografía de los feminicidios. Cuéntanos un poco más de estos expedientes a los cuales tuviste acceso y digo, ¿qué te encontraste? Bueno, justo como mencionabas en este resumen que aparece al inicio de la investigación, vemos cuáles son las piezas clave, qué pasó con las autoridades que ayudó a que los feminicidas al final terminaran libres. Hay que dejar claro un punto, no es que se hubiera detenido a alguien que no fuera responsable, es que se tenían las evidencias para demostrar que eran implicados en el delito de feminicidio, pero no se respetaron las evidencias, no se respetó el llamado debido proceso, lo que indica el Sistema Nacional de Procedimientos Penales, si mal no recuerdo es el nombre completo, no se respetó. Entonces, ¿cómo sabemos que no se respetó? Bueno, porque al analizar estas versiones públicas de las 18 sentencias absolutorias que nos compartieron las autoridades después de meses de peleas por los documentos, encontramos justo cómo había incluso casos en los que al final no lograban defender el caso a las fiscalías o los ministerios públicos y la defensa terminaba argumentando que había sido un suicidio. Había un caso muy interesante donde una señora encontró a su hija con un cuchillo clavado en el cuello. Cuando llegó a su casa, ella estaba en la parte de abajo, escuchó gritos, pensó que se estaban peleando el novio y su hija, sube inmediatamente y encuentra al novio de su hija con el cuchillo en la mano y ella desangrándose. Entonces narra en la sentencia que conseguimos que ella corre, se mete por abajo del brazo porque estaba justo en el momento en el que se lo encajó,
logra quitarle a su hija, le empieza a tapar el cuello para evitar que siga saliendo sangre y bueno, se arma todo un rollo porque empieza a gritar, las hijas salen de la casa. Todo esto descrito en el expediente. Todo esto escrito así tal cual, bueno, con más detalle obviamente en el expediente. Cuando se llevan a la víctima y se hace todos los reconocimientos y ya se determina que pues efectivamente fue un feminicidio y que se tiene el testimonio de la madre que vio justo cuando le está sacando el cuchillo del cuello, las autoridades nunca analizan el cuchillo, nunca analizan a ciencia cierta realmente qué pasó con ese cuchillo, las pruebas de ADN, las huellas, nada. Entonces, ¿qué sucede? Que la defensa fue más inteligente que la fiscalía, que los ministerios públicos, y ellos presentan un contraperitaje donde dicen que realmente lo que pasó es que ella se suicidó. De alguna manera, ella agarró el cuchillo, se lo intentó clavar 2 veces y después lo agarró con fuerza y se fue así. Esto es el movimiento que describen que hizo para clavarse el cuchillo. Entonces, es increíble cómo logran después revictimizar incluso en algunas sentencias a las víctimas diciendo que realmente ellas fueron las que se suicidaron. Había otro caso, no me acuerdo de qué estado era, donde incluso en la sentencia decían que no podían acreditar que efectivamente el esposo la golpeara porque no se hizo un peritaje para saber la salud mental de la mujer previo al asesinato. Increíble. Que eso no tendría nada que ver. Entonces decían, no, pues es que ella, dicen algunas personas que tenía un perfil depresivo. Entonces, como no analizamos eso, ¿qué tal que realmente el esposo no la golpeó y la aventó en la carretera? Era un caso donde iban en una camioneta, abre la puerta y la avienta. Y decían, no, ¿qué tal que ella realmente se suicidó porque presentaba episodios de depresión? ¿Qué pasó en este caso? Que incluso cuando tira el cuerpo, el esposo, cuando tira el cuerpo de la mujer después de haberla golpeado, él regresa a su trabajo y le cuenta a sus compañeros de trabajo que su esposa se acaba de aventar en la carretera y él se baja, ve que el cuerpo está sin vida, según es su narración en la defensa, y se va a trabajar inmediatamente, ni siquiera habla una ambulancia, no hace nada. Sus compañeros son los que le dicen, oye, ¿por qué te viniste a trabajar? O sea, el cuerpo de tu mujer está en la calle. Ah, sí, pues me voy a regresar, ¿no? Se regresa y cuando regresa es cuando dice, no, pues es que sí, la maté, la aventé, se empieza todo el proceso, lo detienen y al final dicen, no, realmente a lo mejor la señora no estaba bien, entonces no se hizo el peritaje adecuado para ver su situación. Hay tanto que se desnuda en este análisis que haces, Valeria, que es... nos documentaban aquí, porque hemos tenido una plática, de verdad, las últimas 3 semanas del tema de feminicidio, en donde la primera razón por la que no se denuncia es porque las mujeres no saben dónde denunciar. El 70% de las veces que las mujeres no denuncian es porque no saben a dónde. Claro. Y es parte de esto, es parte de un sistema de justicia en la cual la víctima es el último eslabón o el último escalón o la menos importante. ¿Con qué desaseo la justicia de diferentes estados trata este tipo de asesinatos, de feminicidios? Hablaba con un especialista hace poco y decía, en realidad los feminicidios son casos que si el gobierno de verdad, local o federal, dedicara dinero, presupuesto, preparar a las personas, son casos que se pueden resolver con cierta facilidad, dice, porque la mayoría de los casos, 1, ocurren dentro del hogar, 2, son gente que conoce a la víctima, y 3, incluye un terreno, algo que puedes maniobrar. No se trata de un ajuste de cuentas, no se trata de un enfrentamiento en una carretera, no, es en una casa, en donde están todos los elementos, ahí en el momento está el cuerpo, en donde se sabe que el agresor, por lo general, el 90% de las ocasiones es alguien conocido. Entonces dice, si realmente el gobierno le interesara el tema, podría convertir el tema de la impunidad, podría pasar al 10% de impunidad, de verdad, si se lo diría. ¿Qué es esto que nos estás platicando? El desaseo con la manera en la que le importa tan poco a la justicia mexicana. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué conclusión, Valeria, después de tantos meses de estudio, después de tantas lecturas de expedientes, después de estas cifras que son aterradoras, 3.056 feminicidios, bueno, unas 15.000 asesinatos de mujeres, de los cuales apenas 739 feminicidas condenados? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es la conclusión que das? Bueno, creo que esta investigación, el mensaje que lanza al final y con lo que yo también me he quedado, es que desnuda cómo el sistema sirve más para arropar al feminicida
y ayudar a que no logre ser sentenciado. ¿Qué mensaje están lanzando las autoridades cuando solamente en 7 años han logrado condenar irrevocablemente a 739 feminicidas? Pues que si tú asesinas a una mujer no va a pasar nada, que es muy probable que la Fiscalía, que el Ministerio Público, que los peritos se encarguen de violentar todo el proceso, que ayude a que tú termines en total impunidad, que ayude a que la víctima, los familiares de las víctimas nunca cierren el ciclo de justicia, y principalmente creo que esto es, ahorita que veía lo que se habló sobre el gabinete del presidente, de oportunidades que podría haber para replantear, bueno, aquí hay una oportunidad muy buena de analizar cómo deberían de tal vez castigarse o sancionarse a los elementos de justicia que no respetan el debido proceso, porque eso es lo que está ayudando a la impunidad, al momento de que no hay una sentencia incluso para ellos, cuando no toman la cadena de evidencia adecuadamente, cuando no hacen pruebas de ADN y ayudan a que un feminicida salga libre, pues esto termina lanzando el mensaje a los hombres de que se puede matar. Valeria Durán, apreciamos de verdad y valoramos tu trabajo. Felicidades por el trabajo y lo compartimos a través de nuestras redes sociales, y de verdad ya sabes que tienes el micrófono abierto. Gracias de verdad, Valeria, por acompañarnos esta noche y por este extraordinario trabajo. Me parece que rumbo a la marcha el próximo domingo, rumbo a este paro el lunes de Un Día Sin Nosotras, es la manera en la que hay que ver tantas ventanas del feminicidio. Justamente siguiendo esta línea, esta mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que fueron detenidos los posibles autores materiales involucrados en el asesinato de Abril Pérez. ¿Se acuerda de esta mujer? Que había denunciado violencia por parte de su esposo, de su pareja. ¿Por qué? Porque un día, una mañana, ella se levanta y su esposo la ataca con un bat. Y el juez lo que determina es, no es suficiente prueba para determinar que fue un intento de feminicidio. Bueno, hoy la Fiscalía General de la Ciudad de México, en voz de Ernestina Godoy, ofreció una conferencia con los detalles de esta detención y es parte de lo que se dijo. Como resultado de una exhaustiva investigación integrada por la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de la Ciudad de México, fue posible localizar a Juan N. y a Rodolfo N. Esta mañana, como ya es de su conocimiento, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a ambas personas en la alcaldía de Iztapalapa. Bueno, y hay que recordar que Abril Pérez fue asesinada el pasado 25 de noviembre de 2019 mientras bajaba junto con sus hijos a bordo de un automóvil sobre el circuito interior y Río Churubusco. Hay 2 sujetos en una motocicleta, se emparejaron al auto, le dispararon 2 veces. Insistimos, el tema de, ojalá tuvimos la oportunidad de hablar con el responsable de la seguridad de la Ciudad de México, García Harfuch, y nos dijo que hay una línea de investigación directamente relacionada con su expareja. Bueno, pues ojalá llegue la justicia en este caso. Y en las mañanas presidenciales se ha desatado un conflicto entre reporteros de diversos medios y blogs que ha terminado por visibilizar el pensamiento de algunas de estas personas que incluso han deseado que le den un balazo a una colega periodista, un tipo de violencia de verdad desbordada. ¿Qué es lo que ha pasado? Dalila Escobar, nuestra compañera, nos hizo un recuento, nos tiene los detalles de lo que ha sucedido. Se atrevió a decirme falso pirata. Y yo de verdad de todo corazón le deseo que también reciba un balazo. No. Se lo deseo sin censura. Se lo deseo y si queda viva, platicamos el tema del parche. Los deseos de un bloguero a una reportera de la fuente presidencial trascendieron las redes sociales y la alerta llegó a Palacio Nacional. Ayer fue un día negro para las mujeres que cubrimos presidencia y las periodistas que cubrimos presidencia de la República. Fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y dentro de Palacio Nacional, por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo y que trae un parche. Eso no se vale. Me pongo en sus manos y en manos de las autoridades. Usted lo ha dicho, no a la violencia. El video ahí está. Hay un video irrefutable. La respuesta del presidente ante la solicitud de protección a periodistas fue contundente. Pidió abrazos, pero no habló de los balazos y llamó a perdonarse entre sí. Es que nosotros, la verdad, no podemos, es una situación bastante difícil para nosotros, porque no podemos castigar a nadie, reprimir a nadie, no es ese nuestro trabajo. Yo lo que espero es que se traten con respeto
que se quieran, amor y paz. De no lograrse una reconciliación, dijo, las afectadas podrían acudir a instancias ministeriales. El presidente no se fue sin antes volver a pedir a las mujeres que en sus protestas no ejerzan la violencia y lo hagan sin romper vidrios. Dalila Escobar, El Financiero Bloomberg. Que se quieran y amor y paz. Vaya respuesta de verdad del Ejecutivo. Hablábamos al iniciar este programa y le dábamos de importancia a esta conferencia de prensa inédita dada por prácticamente todas las secretarias de Estado, por estas mujeres del gabinete, hablando y fijando un posicionamiento del gobierno federal respecto a la violencia contra la mujer. Una de las personas que estuvo ahí, una de las mujeres, fue la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Candelaria Ochoa, y le agradezco de verdad. Sé que ha tenido una agenda muy complicada. Qué bueno que podemos coincidir, aunque sea vía telefónica. Gracias, comisionada, por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Pues buenas noches, aquí estoy a la orden. Comisionada, ¿qué rescata de esta conferencia, de esta, insisto, conferencia inédita de mujeres en el gabinete, este posicionamiento del gobierno federal respecto a el Día Internacional de la Mujer, de la violencia de género y también de los movimientos que serán y protestas este fin de semana? Bueno, lo que rescato sobre todo es que tengamos una secretaria de Gobernación mujer, que es la primera vez que tenemos esta condición en donde la política interna se le designa o asigna a una mujer que se ha comprometido hace muchos años con las mujeres, que tengamos un gabinete paritario y que tengamos políticas para atender la política, válgame la redundancia, de igualdad y la política de no violencia. Entonces, eso no había pasado en ningún otro, pues, ¿qué diría yo? Ningún otro gabinete. En otros gabinetes anteriores ni siquiera había, ya no digo la paridad, el 30% de mujeres. Y hoy yo creo que tenemos un gabinete con mucha preparación, con mucha estrategia de lo que queremos hacer y estamos haciendo, y con una dirección muy clara del que debe ser nuestro compromiso con el presidente y con la Cuarta Transformación. Me detengo en sus palabras, comisionada, en donde dice, este gobierno tiene políticas para entender la no violencia. Creo que es lo que han exigido desde muchos movimientos feministas, movimientos de protesta, decir, nos urgen políticas públicas. ¿De qué manera el gobierno federal, de qué manera, comisionada, cuáles son estas políticas para atender la no violencia? A ver, nosotras como Secretaría de Gobernación, porque la secretaria le corresponde esa política contra la violencia en términos de la política interna, nosotros estamos haciendo varias cosas que quiero comentar. Primero, a la CONAVIM, que es una instancia transversal, se debe coordinar con los municipios, con los estados y con la propia Administración Pública Federal. Y eso hace que sea realidad el compromiso de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para garantizar que no exista violencia y que la erradiquemos poco a poco. O yo quisiera de un día para otro, pero como sé que eso es imposible, que tengamos que atender desde los municipios hasta la federación esa violencia. Pero también que somos una instancia que hace trabajo de coordinación con las fiscalías, con los poderes judiciales de los estados y con los legislativos. Entonces, bueno, nosotros tenemos una política en dos sentidos. En apoyo a los centros de justicia para mujeres, que son subsidios federales a los estados, y en los recursos asignados a la alerta de violencia de género, que también es para las entidades federativas. Híjole, comisionada, la escucho y pensaría, comisionada, que usted tiene un ejército de miles de personas trabajando para usted. Si de verdad esa es la tarea de la CONAVIM, que vaya, la creo, debe de tener de verdad un ejército por la situación de urgencia, casi de crisis humanitaria que tenemos, que es
10, 11 mujeres al día son asesinadas en este país. ¿De qué tamaño es esta comisión, comisionada? ¿De qué tamaño es la CONAVIM? Claro, la CONAVIM tiene 45 personas, desafortunadamente somos muy poquitas. Y ¿45 personas? 45, y yo he dicho que quizá cuando se diseñó, la diseñaron para que no hiciera nada. Y como yo no me creo eso de que vengo a rascarme la panza, pues estamos haciendo hasta lo que no podemos. Porque esta política de transversalidad realmente tiene que ser una realidad. No, es que, comisionada, de verdad, digo, parecería titánico llegar a esta oficina, encontrarse con los casos de todos los días que reportamos, que usted lee, que le llegan, y tener 45 personas. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar directamente con Olga Sánchez Cordero sobre el tema tal vez del presupuesto, hacer de verdad de esta oficina